Luis Saavedra del grupo 11L122 y el día de hoy voy a tener la oportunidad de explicar cómo desarrollé el problema 13140 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica Byrne-Johnston. El problema dice de la siguiente forma: el salto triple es una prueba de pista y campo en la cual un atleta inicia una carrera y trata de llegar lo más lejos posible con una zancada, un paso, un salto y un salto. En la figura se muestra la zancada inicial del atleta. Si se supone que éste se aproxima a la línea de despegue desde la izquierda con una velocidad horizontal de 10 metros en 3 segundos, permanece en contacto con el suelo durante 0.18 segundos y despega en un ángulo de 50 grados con una velocidad de 12 metros en 3 segundos. Determine la componente vertical de la fuerza impulsiva promedio ejercida por el suelo sobre su pie. De su respuesta en términos del peso W del atleta. Algo muy importante es estudiar o entender la figura o el dibujo que se nos da. Y bueno, en este dibujo podemos ver, según lo que describe el problema, de que la velocidad que corre o que recorre el atleta de aquí a acá nuestra velocidad es de 10 metros por segundo, pero él permanece, este pie permanece un tiempo de 0,18 segundos allí en el suelo. Y ahí hay varias fuerzas, que ahí donde el impulso, pues ahí hay dos fuerzas: el peso del atleta y la cantidad de movimiento, que la cantidad de movimiento va a ir tanto en el eje X como en el eje Y. Ok, y el peso del atleta, que sería mi W. Ok, esto voy a borrarlo. Mi W. Es importante que vayamos entendiendo en sí el problema para luego pasar a desarrollarlo. Despega con un ángulo de 50 grados y una velocidad de 12 metros en 3 segundos. Ya cuando llegamos a esta área va con una velocidad, va con nuestra velocidad 2. Y se forma el ángulo. Datos generales, que son los datos principales que nos da el problema. Como ya sabemos, nos da nuestra velocidad 1, que es cuando el atleta empieza a correr, que es la primera que marcamos, que es 10 metros en 3 segundos, nuestra velocidad 2, que ya es cuando despega, que es con 12 metros en 3 segundos, y nuestro delta t, vamos a llamar delta t al tiempo que se nos da, que es 0.18 segundos, y el ángulo, que es de 50 grados. Y utilizamos o mencionamos las fórmulas que se va a utilizar para desarrollar este problema. Se utiliza la fórmula de movimiento impulsivo, que dice la siguiente fórmula: la sumatoria de movimiento de V1 más la sumatoria de fuerzas por delta t va a ser igual a la sumatoria de movimientos por la velocidad 2 o V2. Y la otra fórmula utilizada es la masa por la gravedad, va a ser igual al peso. Algo muy importante es que tengamos en cuenta lo que se nos pide. Se nos pide determine la componente vertical de la fuerza impulsiva promedio ejercida por el suelo sobre el pie. Entonces, si nos dice vertical, estaríamos estudiando el eje vertical, sería el eje de las Y. Entonces, tomando en cuenta esto, muy importante, reacomodamos nuestros datos en el eje vertical. La velocidad vertical 1 es 0, porque no hay movimiento en el eje vertical en aquel momento. Nuestra velocidad 2 sí va a ser de 12 metros en 3 segundos y los demás datos permanecen totalmente igual, lo único que varía es nuestra velocidad 1 o velocidad inicial. En esta parte vamos a utilizar la fórmula de movimiento impulsivo, sustituyendo, pues hablamos de que nuestro M1, nuestra B1, corrijo, es de 0, entonces multiplicarla va a dar 0, más la sumatoria de fuerza, que hablamos que había fuerza en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a estudiar la sumatoria de la fuerza, sería movimiento vertical. Sería movimiento vertical más el peso. El movimiento horizontal no se utilizaría porque no es algo que estamos interesados en saber. Entonces tenemos el movimiento vertical más el peso, todo esto multiplicado por mi delta t, que está, va a ser igual a la masa, que sería igual al peso entre la gravedad, esto lo sabemos, por mi V2, que es 12 metros en 3 segundos, y todo esto por el ángulo. Hacemos el despeje necesario, hacemos la operación necesaria de aquí a acá, y nos daría como resultado esto de aquí. Y simplemente hacemos la operación acá, resolvemos, y esta es nuestra respuesta final. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.